En el vídeo de hoy vamos a analizar una pala que me habéis pedido bastante, la Tech Viper edición LeBron, que no es con la que juega LeBron, y es una pala que ya os adelanto, he estado tocando un poquito bola. Es una pala lógicamente de tacto duro, pero que ahora en verano me parece que va muy bien, sobre todo para los jugadores que os guste jugar rápido. Os dejo como siempre el cupón descuento de Padelwise por si os interesa esta pala o os queréis comprar cualquier otra. Y si nos centramos en las specs de esta Tech Viper edición LeBron, sigue conservando la forma de diamante, monta carbono 12K en sus caras con una goma EVA de una sola densidad y además en sus caras incorpora un doble rugoso, un rugoso 3D que no es muy marcado y un rugoso arenoso que no está nada mal. En conjunto el tacto de la pala sigue siendo un tacto duro, yo diría que ha bajado un puntito en comparación de la edición LeBron del 2023, pero sigue siendo más dura que la Tech Viper. Si nos centramos en su balance y peso, tiene un peso de 369 gramos sin over y sin protector y tiene un balance medio 262 milímetros. El corazón sigue conservando el formato clásico de Babolat y tiene un puño de 14 centímetros. Además incorpora el sistema de extracción para que podáis intercambiar los dos cordones que trae. Así que una vez vistas las specs, os dejo con mis planos en pista de la pala. Ya estoy en fondo de pista aquí con la Technical Viper edición LeBron, que es una pala que a mí de inicio, la verdad que físicamente no me parece exigente. Nuestra unidad no es muy pesada, pero es que se mueve muy bien. No parece una pala que vaya a costar trabajo moverla aquí en fondo de pista. En cuanto al punto dulce, pues yo lo pondría como tamaño estándar. Yo creo que no está mal, pero la pala te pide estar concentrado cuando estás defendiendo, porque sí que se nota un poquito la diferencia entre cuando impactas en el punto dulce y cuando no. El tacto de la pala, pues es un tacto duro. No esperéis que a velocidades bajas os ayude mucho, pero es que me parece una pala que te ayuda en cuanto a que te transmite muchísima seguridad y muchísimo control. O sea, si te equivocas es por ti, no es que la pala haga ningún extraño o cuando toques la bola se dispare mucho. Me da toda la impresión de que va a ser una pala que en un ritmo alto va a ir fenomenal, porque cuando juego bote pronto me parece que copia el gesto de la mano perfectamente. Yo creo que del año pasado es posible que haya bajado un puntito de dureza, que aún así es dura, es una pala dura, pero muy bien, me está gustando mucho. Lógicamente no es una pala que está diseñada para defender, pero yo me encuentro muy a gusto con ella. Vamos a ver ya en un ritmo alto con el bote pronto, que aquí ¡buah!, es una auténtica pasada. La bola no flota nada, sale bastante firme de la mano y sobre todo copia fenomenal el gesto. Os va a pedir la pala que alarguéis un poquito el gesto y que entréis firme de mano, pero para jugadores que técnicamente muevan bien el brazo, aquí en un ritmo alto es una auténtica pasada de pala. Va de lujo. Vamos a ver ahora con la chiquita. Aquí lógicamente os va a ayudar menos la pala, pero a favor tiene que te permite jugar en un rango de velocidad muy bajo. Hay que alargar un poquito, pero lo que os dije el año pasado con la Tech Viper, me parece que copia el gesto de la mano perfecto. Así que aquí en fondo, ostras, a mí me ha gustado mucho esta pala. Me parece que va muy bien y sobre todo que para los jugadores que técnicamente vayáis bien, aunque yo soy un paquete, pero para los que vayáis bien es una pala que yo creo que la puedes o odiar o amar, porque cuando le coges el punto
sabes exactamente cómo se va a comportar, tanto a velocidades bajas como a velocidades altas. Esta Tech Viper edición LeBron en fondo de pista me parece una pala que no es para nada exigente físicamente. La verdad que el balance no es muy alto y el peso no es tampoco muy alto, son 369 gramos y no me ha parecido para nada que cueste trabajo moverla. En cuanto al punto dulce, yo lo colocaría como tamaño estándar, está ubicado un poquito en la parte alta de la pala, así que os va a pedir estar concentrados. Lógicamente, para moverla no vais a necesitar una condición física buenísima, pero sí que vais a necesitar técnicamente estar concentrados para impactar bien la bola. Sí que es cierto que es una pala que copia fenomenal el gesto de la mano. Estoy probando la pala en verano, entonces no cuesta casi trabajo mover la bola. En invierno igual, puede costar un poquito más de trabajo. La verdad que la estoy probando en la mejor climatología y a mí personalmente me ha gustado. A mí me gustan las palas de tacto rígido, de tacto duro y que copian bien el gesto de la mano, y esta me parece un exponente claro de ese tipo de pala. Muchos me preguntáis, que como ya estoy subiendo recomendador, muchos me hacéis preguntas más de qué tipo de materiales utilizo o de cómo configuro la pala, y estoy utilizando el manguito de Floki, que me habéis preguntado muchos por Instagram, por privado, por qué lo utilizo, si es que tengo alguna dolencia en el codo o algo, y no, realmente lo hago porque me aporta mucha estabilidad. Sobre todo al final estoy probando un montón de palas a la semana, y entonces claro, con los cambios de peso, cambios de balance, pues la verdad que el manguito Floki, aún no teniendo lesión, me hace que si cuando me levante mañana por la mañana pues no me encuentre el brazo cargado, así que la verdad que es recomendable el manguito. Vamos a ver qué tal se comporta la pala en situación de red. Bien, ya estoy aquí en situación de volea. Lo primero que destaco de ella es la manejabilidad, que es algo que en el modelo del año pasado, aunque no subí review, la probé y me pareció que era más difícil moverla. Esta me está dando la impresión de que se mueve muy bien. Es una pala que cuando pones la mano un poquito dura y entras bien de arriba abajo con ella, la bola coge bastante peso y camina muy bien hacia fondo de pista, así que aquí la verdad que las sensaciones que transmite son buenas. Al igual que en fondo hay que estar concentrado para que la bola te camine bien a fondo de pista, pero en el momento en el que le metes una marchita más, notas que la pala es un auténtico cañón. En cuanto al rugoso, pues lleva dos tipos de rugosos, no es muy marcado, pero a mí sí me da buenas sensaciones. Me gustan las palas que añaden dos tipos de rugoso en su cara, porque parece como que funciona un poquito mejor, contando lo que os digo, que no es una pala que tenga un rugoso súper marcado y que se note muchísimo. Como os decía, bastante bien aquí, en volea en un ritmo medio. Contar que nos va a ayudar muchísimo, pero es una pala que aporta mucha seguridad y un comportamiento muy progresivo. En un ritmo alto con el bloqueo, aquí le vais a sacar mucho partido. Es una pala que en el momento en el que empujas un poquito y pones la mano dura, la bola sale súper firme. Yo creo que es de las palas que he probado, seguramente junto con la H118, que mejor comportamiento te da en un ritmo alto. Es que incluso te permite acelerar un poquito una bola rápida y que no pierda velocidad, que camine. Si tocáis fuera del punto dulce, como en la volea baja esa que he hecho de revés, ahí se nota que la bola no camina igual, que camina menos. Pero muy bien, muy bien en bloqueo. Vamos a ver ahora con la plana, que cuando le entras plano, sobre todo, se nota mucho la progresividad de la pala. Así que va fenomenal. Aquí, este es uno de los puntos en los que sin duda destaca.
Va muy bien acelerando la bola, copia fenomenal el gesto de la mano, sobre todo no notas que la bola se meta en la pala. O sea que aquí uno de los puntos en los que vais a disfrutar de la pala. En situación de dejada de bola lenta, pues no toque la bola, sale rápido de la pala, por lo tanto no vais a tener mucho tiempo para poder corregir, vais a tener que mover la mano rápido, pero claro, si estáis habituados a palas de tacto duro, no os va a costar trabajo, pero si venís de una pala de un tacto más medio, os vais a notar que no controláis mucho la bola. Cuando la bola viene rápido, pues ya si estáis habituados al tacto de la pala, os va a costar menos trabajo el darle el efecto, pero lógicamente hay que tener buena técnica si nos puede pasar como en esa que se me quedó pegadita a la pala. En situación de volea es una pala que a ritmo medio no va mal, se siente bastante manejable, lógicamente la salida de bola que aporta no es muy alta, vais a tener que empujar bien la mano hacia abajo para que la bola camine, pero a favor tiene que en un ritmo alto es una auténtica pasada, es un cañón. Cuando vas a acelerar la bola notas que la pala es súper progresiva y que la bola sale a la velocidad a la que estás moviendo la mano. ¿Dónde puedes pinchar un poquito? Con la volea tipo dejada. ¿Por qué? Porque la bola no entra mucho en la pala, entonces tienes poca sensación de bola y sobre todo te permite corregir poquito el efecto y sobre todo la dirección de la bola. Pero muy bien, la verdad que es una pala que cuando te equivocas es por ti, no por la pala, y cuando aciertas, pues lógicamente también es por ti. Sí que transmite esa sensación como de seguridad, en el sentido de que cuando tocas la bola sabes más o menos qué va a ocurrir. Así que bien en volea, vamos a ver en juego aéreo. Con la bandeja, aquí sí que se nota un poquito más, que es una pala algo más técnica, el punto dulce no se siente súper amplio, por lo tanto, si alguna vez tocáis fuera de él, pues vais a notarlo, que la bola se queda más pegadita a la pala y que no camina tal cual tiene que caminar. Es una pala que te exige un poquito en situaciones de velocidad media el alargar el gesto para que la bola te llegue a fondo de pista. Ya acelerando aquí cambia el panorama de la pala. Aquí sí que se nota que la bola camina mucho y como claro, habitualmente en la víbora se alarga más el gesto y se acelera mucho más el brazo, pues la salida es una auténtica pasada y el efecto no está nada mal, está bastante bien. Fijaros que la víbora, después de cristal de fondo, llega muchas veces casi a malla. Por lo tanto, una pala que en víbora va muy bien, va fenomenal. Vamos a ver qué tal con el rulo en cuanto a efecto. Pues me ha parecido que la bola cae bien. Ya en el momento en el que vas acelerando un poquito, se nota que la bola gana mucho más peso, cae más rápido y además la pala te incita a jugar un poquito más rápido el rulo. Aquí bastante bien. Sin tener un balance súper alto, creo que es de esas palas que ayuda con el rulo. Para cerrar el vídeo vamos a ver el remate, que es un punto en el que la pala va a destacar. Aquí, con el listado, está dando muy buenas sensaciones. Me parece que la bola coge bastante efecto y levanta. Aquí muy bien,
Vamos a ver acelerando ahora. A ver qué tal con el plano. Con el plano, pues... A ver, es una pala que va muy bien en progresividad, pero fijaros que a mí me da la impresión de que va un poquito mejor con el listado que con el plano. Con el plano me parece que aplasta la bola un poquito. Y en cambio con el listado, fijaros que levanta. Y además, incluso jugando suave, la bola levanta bastante. En situación de juego aéreo es donde más me he dado cuenta que aquí sí que se vuelve una pala un poquito más técnica. Aquí sí que se nota cuando estás impactando fuera del punto dulce, porque la bola se queda pegada a la pala, y también por bien cuando impactas en el punto dulce y la bola camina mucho. Con bandeja vais a tener que alargar el gesto, con víbora me parece que va muy bien, y con el remate listado me ha gustado mucho. Con el rulo a verja lento, igual un pelín no te da tanto, pero en el remate, en el rulo a verja rápido, te da muchísimo. Es una pala que te da mucho balance, que la bola cae rápido hacia abajo. Y con el remate, curiosamente me ha gustado más con el remate listado que con el remate plano. Con el remate plano he tenido la sensación como que de que aplastaba mucho la bola camina mucho, lógicamente es una pala pues diseñada para rematar, diseñada para atacar, o sea que en el remate plano va muy bien, pero me ha parecido que en el remate listado es una auténtica locura. En el momento en el que mueves mucho la mano, la bola levanta bastante, e inclusive aquí en el remate listado, aunque toques un pelín más descentrado, la pala se sigue comportando bien. Así que una alternativa que en juego aéreo va muy bien. Y en cuanto a mis conclusiones globales de esta Tech Viper edición LeBron, que no es con la que juega LeBron, a mí personalmente la verdad que me ha gustado. También tener en cuenta que a mí me gustan las palas de tacto duro. Sé que muchos de vosotros diréis que es una pala muy dura, que es muy difícil de jugar, y sí, la verdad que no os equivocáis. Es una pala que es técnica. En cuanto a condiciones físicas, no me parece que haya que tener una muy buena condición física para poder jugar con ella, pero técnicamente sí que te exige, sobre todo en el juego aéreo es donde más te exige técnicamente. Ahora bien, en fondo de pista copia fenomenal el gesto de la mano, no te va a ayudar mucho a velocidades bajas, pero una pala que a mí la verdad que este año, en este 2024, me ha sorprendido, y me ha sorprendido para bien. Volviendo a lo mismo, es una pala que tiene una cuota de jugadores más reducida que seguramente otra pala que sea más comercial en cuanto al tipo de goma y en cuanto a la carcasa que utilice, pero esta pala, si os gustan las palas de tacto duro, os la recomiendo porque la verdad que no os va a dejar indiferentes. Así que nada, espero que el vídeo sirva de ayuda. Ya sabéis que tenéis el cupón descuento, mi cupón descuento de Padelvice, por si os interesa esta pala o cualquier otra, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.